Muy buenas tardes, chicos. Día miércoles. Oh, qué triste acá. Ok, está hoy. ¿Cómo estuvo ese fin de semana largo? Oh, perdón, ¿cómo estuvo esa semana de receso, mejor dicho? Bueno, que el fin de semana igual también fue largo, ¿no? Viernes, sábado, domingo. ¿Sí? Dice acá, buenas tardes, dice. Voy a leer los chats, perdón. Hello, dice. Grace, también está Karen, dice hola, profe. Millaren dice hola, profe. Bárbara Figueroa dice buenas tardes, profe. Buenas tardes, señorita Bárbara. Lucas dice, Lucas Urrutia, ¿tuvimos clase ayer, cierto, Lucas, o no? ¿O no era usted, Lucas? Dice, buenas tardes, dice Lucas. Paula Navarro dice, hola, profe. Valeria Bankinski dice, hola, hola, señorita Valeria. Valeria Bustamante dice, buenas tardes, profe, ¿qué tal? Bien. Natalia Núñez dice, hola, profe. Alfredo Ahumada dice, hola, también está Daria Rata dice, hola, profe. Cocina, exclamación. Giselle dice, hola, profe. Lucas Betancourt, hay otro Lucas también. Dice, hola. Entonces a lo mejor era el otro Lucas. Karen Torres dice, bueno, jaja, estuvo bueno el fin de semana, o sea, estuvo bueno la semana de receso, me parece. Valeria dice, maravilloso. Javiera Pati dice, hola, profe. María Catarina dice, hola, profe. También Daniela Cerey dice, hola. Karim dice, di la vida el fin de semana en estudiar, me imagino, ¿no? Excelente, dice Javiera. Karim dice, se ríe nomás. Sofía Saavedra dice, hola, profe. También está Daniela Alejandra dice, hola, profe. Benjamín dice, buenas tardes, profe. Valentina Rojas dice, hola, profe. Denise, hola, profe. Dice, Winston Bello está acá. Ayer lo vimos también, Winston. Estaba de polizonte en la clase, pero estaba bien. ¿Cierto? María López dice, hola. Antonia Aliaga dice, hola, profe. Valentina Pérez dice, hola. Lucas Urrutia dice, el lunes tuve clases del lab con usted, profe. Ah, ¿verdad que ayer fue martes? Sí, estoy en otra. Sí, me refería al lunes. Sí, me refería al lunes. Sí, efectivamente tuvimos clases presenciales y estaba llena la sala. Sí, o sea, era híbrido, ¿no? Así que se pasó bien. Dice acá, Karin Torres dice, jaja, para el 18, profe. Sí, me imagino, Karin, que lo dio todo para el 18. Lo mío fue irónico, ya lo sabía. Ok, Winston dice, estaba disfrutado. Sí, efectivamente, Winston, pero eso no le diga a nadie. Millaray dice, profe, quería hacerle una consulta. El lunes es el control, ¿verdad? Buena pregunta, señorita Millaray. No lo hemos definido todavía la fecha. Definámoslo hoy día. ¿Ya? Karin Torres dice, pero antes sí estudié su ramo y escaleta. Sí, es harta materia. ¿Vamos entonces con la fecha del control? El control tiene que tomarse la próxima semana, sí o sí. Nosotros tenemos clase, ¿qué días? ¿Qué día tenemos clase? ¿A todo esto? Ah, ¿por qué me mandan del lunes? ¿Por qué me dijo ahí? Millaray dijo el lunes, no me acuerdo. A lo mejor está hablando laboratorio, no sé. Ya, tenemos miércoles, jueves entonces. Ah, miércoles y jueves. ¿Verdad que ustedes son del jueves? Es lo que tengo anotado. No, Millaray, no. No, eso no. No tenemos clase los lunes, por lo tanto no podemos tomar el control el lunes, ¿ya? Recuerde que los controles se toman en horario de clase. Las solemnes se pueden tomar en horario, digamos, extra, pero los controles no. Eh, ¿Les parece el jueves? ¿Sí? ¿Les parece el jueves? Creo que lo conversé con algunos estudiantes que me dijeron, fue, profe, el jueves. Y yo les dije, el jueves, como son dos bloques, claro, se me ocurrió la brillante idea de hacerlo en el último bloque. ¿Qué les parece? El jueves en el último bloque. Así cuando estén con sueño, van a su control. ¿Sí? Ok. Sí, porque como que termina muerto esa clase. Entonces, claro, si les dejo un control al final, va a subir la adrenalina y por lo tanto no va a ganar. Ujú. Ya, entonces control para el día jueves. Déjame ver la fecha para verla al tiro y mandarle un comunicado oficial a todos los estudiantes. Déjame ver este NRC el 14541, ya 14541. Control entonces el día jueves. Todavía no me abre el calendario, por si acaso. ¿Cómo estamos el jueves? ¿30? ¿Venís? Sí, ya. Jueves 30 entonces de septiembre. Uy, se nos va el mes. Se nos fue el invierno también. Ya, y la hora, el horario, se lo voy a comunicar por mail. Horario por confirmar, le voy a poner. Ya, porque voy a analizarlo. Vamos a ver cómo va el avance del contenido y dependiendo de eso, yo creo que voy a darle o sea, obviamente va a ser en el segundo módulo, ya del día jueves. Pero el horario en sí, si es a las 14:40, ponte tú, o si va a ser de salida en ese módulo, se los voy a aclarar mediante un mail
que se lo voy a mandar esta semana. ¿Sí? Así, pero ya tenemos fijada entonces la fecha. Tienen más de una semana para estudiar para su control. La tabla de especificaciones ya está disponible en su Classroom. Lo subí la semana de receso, ahí le subí la tabla. Y el control ya lo tengo listo, pero tengo que subirlo todavía a su... O sea, lo tengo listo, subido, me falta solamente asociarlo a su NRC. ¿Ya? Así que el control lo... Hice un lindo control el fin de semana, o la semana de receso, ahí estuve confeccionándolo. Así ya está terminado ese control. Ahora estoy haciendo la solemne. ¿Ya? Que todo esto es el 4 de octubre. En la solemne hay hartos profesores, harta idea, harto, es nuevo todo esto, así que va a estar simpática esa solemne, creo yo. ¿Sí? Con tanta información que veo. Todavía no la tengo que revisar todavía, pero se ve bien. Caterina Estudio dice, jueves 30, ya perfecto, solemne edificio, qué rico. Ah, tienen solemne edificio, ya, pero este es un control, 10 preguntas, 20 minutos. No creo que lo estresen tanto. María Sepúlveda dice, hay como 8 controles ese día. Ah, si quieren lo cambiamos para el miércoles. No tengo ningún problema. Ustedes deciden. José Salazar dice, tenemos como 1000 cosas. Paula Navarro dice, más encima entrega el portafolio también. Yo no tengo que, a mí no me tienen que entregar ningún portafolio. Valeria Bustamante dice, jueves 30, solo en el edificio a morir por partida doble. Es muy largo. 10 preguntas, Alfredo, 20 minutos de tiempo. 25, le doy un 5 minutos de tiempo extra por si tuviera un problema de conectividad. Pero el tiempo efectivo de conexión es de 20 minutos. Catalina Astudillo dice, pucha, así es la U. Sí, así es la U. Usted lo ha dicho, está Catalina Astudillo. María Sepúlveda dice, ¿hasta qué clase entra? Ahí está la tabla de especificaciones, María Sepúlveda. Debería entrar hasta la clase 13. ¿Es de navegación libre? Sí, es de navegación libre, sí, para que puedan avanzar y retroceder en dicho control. No se confíen con el control, les tengo una sorpresa. Pero bueno, eso lo verán ese día. Vamos chicos, entonces, hoy día con la clase que teníamos eh, pendiente. ¿Tienen más preguntas? ¿Sí? ¿No? ¿Tienen alguna otra consulta como para poder comenzar la clase? Para que comencemos tranquilos la clase. ¿Sí? ¿No? María Sepúlveda tiene un gato con una pizza en la cabeza. ¿Ya pero alguien tiene dudas? ¿Qué foto así? Ya. ¿Toda alternativa? Sí, Javier Valdés. Toda alternativa, 10 preguntas de alternativas. Y un dato interesante, ahora que me acordé. Aquellos estudiantes que tengan problemas de conectividad en sus controles, ¿ya? Eh, ustedes ya saben el protocolo, tienen que mandar, ¿cierto?, inmediatamente un aviso al profesor y obviamente él le puede extender el tiempo en forma remota, pero si el problema continúa o le cortaron la luz o se le cayó un internet o por cualquier X motivo y tiene que rendir un control equivalente, obviamente que ahí tiene que mandar la evidencia, primera cosa. Y el profesor entonces va a evaluar la evidencia y si encuentra que es potente, factible, le va a dar la oportunidad de dar un control equivalente. Pero ese control equivalente se va a tomar al final de semestre. Y, información irrelevante, muy relevante, ese control nos acaba de mandar un mail dirección de que esas evaluaciones de controles que se tomen al final de semestre para todas las asignaturas del departamento, no solamente para bioquímica, si las condiciones sanitarias lo permiten, van a ser presenciales. ¿Sí? Así que para que lo tenga ahí presente, porque si usted, digamos, se ausenta por problemas de conectividad al control, lo más probable es que va a tener que retirar ese control presencialmente en diciembre. Allá nos vemos entonces en la San Sebastián. ¿Sí? Así que esperemos no tenga ese problema. Felipe Adrovés dice, profe, disculpe, me uní hace poco. Una F. El control es hasta la clase 13, pero ¿a qué hora? Ya, Felipe, es hasta la clase 13, efectivamente. ¿Y hasta qué hora? ¿A qué hora, perdón? Se lo voy a confirmar mediante un mail, porque todavía no hemos definido la hora. Solamente dijimos el día. El día que va a ser el jueves 30 de septiembre. Y horario por confirmar. ¿Ya? ¿Ok? Ya, listo. ¿Más preguntas? Valeria justamente dice, listo, dice. No sé qué quiso decir con, listo. A lo mejor quería vender pruebas. Y la solemne 2 y 3, no se sabe si pueden ser presenciales, ¿eh? Ojo con eso. Están en la espera de la confirmación. Pero eso todavía queda tiempo. Colomba dice, la clase 13 hasta el PPT 4. ¿Cómo está el PPT 4? Claro, hasta... Sí, sí, efectivamente Colomba. Es el cuarto archivo PDF
Más que el PPT, yo diría el archivo PDF, ¿cierto? Que está subido a su Classroom. Sí, ahora lo entendí. Y dice, ¿para qué? ¿Cuál es la necesidad? No sé, no, la necesidad, obviamente, la universidad declara que las clases son presenciales. Si se están haciendo online, pues no es asunto para cuidar, obviamente, las condiciones sanitarias y obviamente que no haya un nuevo pic de COVID. Pero una vez que esto ya está estancando, ya está, digamos, apaciguando, ¿cierto? Obviamente hay que tener cuidado. La universidad, como ya es declarada una universidad que hace clases en forma presencial, porque no es una universidad online, obviamente tenemos que volver a la presencialidad siempre. ¿Sí? Dice, cuidado con los queltrehues. ¿Qué son los queltrehues? Son como unos pájaros, ¿no? Y no entiendo. No entendí que tenía una referencia. A lo mejor es muy actualizado su término y por eso no entiendo. Los queltrehues son pájaros, ¿cierto? Ah, ya, correcto. Sí, pusieron un conito ahí. Sí, sí, y unos huevos aquí. Estaba que me los comía, pero después dije me van a funar, así mejor no me los como. Bueno, ok, vamos entonces ahora a cinética enzimática, curva de saturación, dice acá. La curva de saturación del sustrato es un gráfico que nos entrega mucha información acerca de la actividad enzimática. Este gráfico nosotros lo describimos antes de irnos de la semana de receso, en donde se ponía en el eje Y la velocidad de reacción inicial y en el eje X se ponía la concentración de sustrato. ¿Sí? Entonces, nosotros describimos de que la velocidad de una reacción va a ir aumentando en forma lineal, ese es mi cursor, en forma lineal cuando hay bajas concentraciones de sustrato, como sale en este recuadro. ¿Sí? Entonces, a bajas concentraciones de sustrato, claramente la velocidad va a ir aumentando en forma lineal, como directamente proporcional, diría un matemático. ¿Ok? Pero a medida que la concentración de sustrato empieza a ser muy alta, ahí sigue aumentando la velocidad, ¿sí? Porque esto sigue creciendo, digamos, pero llega hasta una velocidad que nosotros le denominamos velocidad máxima. Y ese fenómeno de velocidad máxima se da porque la concentración de sustrato se dice que es una concentración saturante. ¿Qué significa esto? Que es una concentración de sustrato que es tan elevada que finalmente eh, ocupa todos los sitios activos que están disponibles en la enzima y por lo tanto la enzima se satura. ¿Sí? O sea que la enzima no puede procesar más sustrato porque están todas las enzimas procesando ya un sustrato. ¿Sí? Entonces tiene que desocuparse el sitio activo para que venga un siguiente sustrato y hacer nuevamente la reacción. Y como eso tiene un tiempo de demora, ¿ya? Eso entonces lleva a que se genere una velocidad máxima y de ahí no se pueda superar más esa velocidad. ¿Se entendió? ¿Sí? Esto es como resumen de lo que vimos la semana antepasada. ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿Consultas hasta acá? ¿Sí? Ya. Entonces, acá sale, básicamente, describe, y esto también lo vimos, de qué pasaba entonces a concentraciones bajas de sustrato. Bueno, como hay concentraciones bajas de sustrato, me están llamando, estoy ocupado, chao. Ok, entonces, a concentraciones bajas de sustrato, ahí se puede ver entonces en color naranjo, me dijeron en la otra sección, que era de color naranjo, eso, bueno, eso simboliza el sustrato, y el azul es la enzima. Entonces hay mucha enzima libre todavía. Cuando tú tienes baja concentración de sustrato, hay mucha enzima que está disponible para hacer la reacción. Y por esa es la razón de que la velocidad aumenta en forma lineal. ¿Ok? Pero, ¿qué pasa si empezamos a aumentar la concentración de sustrato? Ocurre este fenómeno de acá, en donde tenemos demasiado sustrato y la enzima, manteniéndola constante, está toda ocupada con sustrato, o sea que el sustrato está ahí inserto en el sitio activo de la enzima y hace entonces que la enzima tenga que desocuparse primero antes de procesar el siguiente sustrato. Y eso tiene una demora, un delta de tiempo, que es rápido, pero aún así hay un tiempo involucrado en la reacción. Y por lo tanto ahí se dice que la enzima se saturó porque todos los sitios activos se encuentran ocupados con sustrato y por eso que la velocidad sigue aumentando, pero no tan rápidamente como al inicio. ¿Ya? Y existe entonces la formación de una velocidad máxima de la reacción, ¿sí? Que aquí dice Vmax, V sub max, así lo va a estar, así se escribe velocidad máxima y así lo vamos a escribir en la prueba, ¿ok? Se da por esto porque ya no hay enzima libre para hacer más reacciones. Dice acá, la velocidad
una reacción, perdón, enzimática siempre es proporcional a la concentración de la enzima con el sustrato. ¿Qué quiere decir esto? Que la unión de la enzima con el sustrato en el sitio activo es proporcional entonces a la velocidad. Significa que entre mayor cantidad de enzima unido al sustrato haya en un tiempo determinado, mayor debiera ser esa velocidad, o debiera ser proporcional esa velocidad. Dice acá, como la ¿Se escucha? ¿Se escucha, no? ¿Sí? Allá. Me caí, me desconecté. Gracias, una F ahí para mí, Denise y Felipe me dicen una F. Ok, entonces estaba diciendo que cuando tú aumentas mucho la concentración de sustrato, acá, ¿cierto? Llegas a este punto, en donde toda la enzima se encuentra saturada, toda la enzima se encuentra ocupada, y por lo tanto, dice acá, la velocidad se hace constante y no aumenta más a medida que yo aumento la concentración de sustrato. Por más que yo quiera aumentar la velocidad, no voy a poder porque no tengo más enzima para poder hacer la reacción. Ya, por eso se alcanza a esa velocidad máxima. Y dice acá, por lo tanto, la velocidad máxima proporciona una idea de la cantidad de enzima activa presente. Entonces te dice, la velocidad máxima es un parámetro que nos ayuda a nosotros para saber cuánto es la enzima que tengo activa en un momento determinado. ¿Ya? Porque nosotros después vamos a comparar distintos tipos de enzimas. Y las enzimas pueden adquirir distintos tipos de velocidades máximas. Hay enzimas que, por ejemplo, pueden procesar un sustrato a una velocidad de 1 micromol por segundo. Y hay otra enzima que puede procesar su propio sustrato, recuerden que son específicas, en una velocidad de 3 micromol por segundo. Entonces, claramente hay diferencia entre las enzimas en términos de procesibilidad, en términos de velocidad. ¿Ya? Y eso es como cualquiera, lo mismo que ustedes. Probablemente yo tengo a veces ayudantes, les digo, mira, necesito que hagas esto, y tengo dos ayudantes, y lo hago, y los dejo hacer la tarea a ambos al mismo tiempo, probablemente uno se demore más que el otro. ¿Ya? ¿Por qué? Porque son distintos, porque tienen distintas formas de procesar, y lo mismo pasa con las enzimas. Ellas también tienen distintos tipos de velocidades máximas que pueden lograr. ¿Bien? ¿Sí? ¿Todo bien? Perfecto. Entonces, ese es un parámetro importante que nosotros tenemos que analizar más adelante, ya que la velocidad máxima, ya dimos los indicios de qué se trataba, de cómo verla, pero tenemos que ponerlo en la práctica, y eso lo vamos a hacer un poco más adelante durante esta clase, ¿ya? El otro parámetro que también es importante en el caso de las enzimas es este que se denomina KM. ¿Lo han escuchado? La KM, ¿sí? ¿En alguna parte? ¿Saben lo que es la KM? ¿No? ¿Alguien sabe lo que es la KM o le suena? ¿No? Ya, entonces, como la mayoría, constante disociación. Sí, es una constante disociación, muy bien, Felipe. Sí, pero para no ponerle ese nombre, que puede ser un poco complejo, la KM se denominó KM porque la constante de Michaelis, ¿ya? En obediencia, ¿cierto?, a esta cinética que se muestra acá, a esta cinética de tipo hiperbólica, que fue determinada por Michaelis y Menten, ¿cierto? Entonces, en honor a ellos, se le puso esta K de constante y esta M que significa Michaelis, ¿ok? Ahora la pregunta es, ¿para qué me sirve la KM? Porque una cosa es saber por qué le pusieron así y otra cosa es cuál es la, la utilidad que tiene esta KM. ¿Ya? Primero tenemos que definirla y después tenemos que ver cómo aplicarla. Felipe dice ahí, nos indica la afinidad de sustrato por la enzima. Sí, efectivamente, pero cuidado ahí, Felipe. Cuando uno dice que no indica la afinidad, uno tiende a pensar que es directamente proporcional. Y vamos a ver que es inversamente proporcional. Entonces eso puede generar un poco de, de conflicto. Pero primero definámoslo y después lo aplicamos. ¿Les parece? Dice acá, gráficamente la KM puede calcularse como la concentración, ojo con lo que está en negrita, concentración de sustrato necesaria
para alcanzar la mitad de la velocidad máxima. Entonces, si nosotros nos vamos a esta definición y nos vamos al gráfico, aquí les voy a decir entonces cómo sacar una km. Lo primero que tienen que ver en el gráfico es la velocidad máxima, que es la que se muestra ahí. ¿Sí? Yo sé que ahí esa es la velocidad máxima porque, claro, es el pic de la curva, extrapolo al eje Y digo, ah, ya, ese valor va a ser de velocidad máxima. Si esto tuviera rótulo o si tuviera numerales, obviamente podría darle un número de velocidad máxima. Aquí simplemente voy a decir que es Vmax. Y si yo le saco la mitad de la velocidad máxima, o sea que la velocidad máxima la divido por 2, voy a obtener este punto, ¿cierto? Que dice ahí velocidad máxima partido por 2. ¿Ok? Esa es la mitad de la velocidad máxima. Pero a partir de ese punto, si yo extrapolo y me muevo hacia el eje X, extrapolo hacia el eje X, ese valor que está ahí es km. Por eso que la definición dice que km es una concentración de sustrato. Ahí dice, la km puede calcularse como la concentración de sustrato. Claro, porque la km es un valor que te da en el eje X, y el eje X usted sabe que se grafica o se coloca ahí como parámetro la concentración de sustrato. Por lo tanto, ¿qué unidades debiera tener la km? Díganme unidades que ustedes crean que pueda tener la km. Unidades de medida, a eso me refiero. A ver, alguien que me puede decir, profe, yo creo que la km puede tener esta unidad. Molar, por ejemplo, bien Cristian, sí, porque molar es una, bien Felipe, molar es una unidad de concentración, así que sí, pudiera ser molar, pudiera ser molar. Ahora, para reacciones fisiológicas en el cuerpo, raro que sea molar, porque molar es una concentración muy alta. ¿Ya? Uno molar es mucho, como dicen ustedes, escaleta, así que no van a tener una molar de sustrato en el cuerpo. Gramos por decilitro, por ejemplo, Cristian, efectivamente, gramos por decilitro. ¿Qué diría yo? Micromolar, por ejemplo, que son unidades 1000 veces menos, exactamente como dijo ahí Felipe Androes. Dijo micromolar, porque, claro, esas concentraciones del micromolar, nanomolar, sí las puedes encontrar dentro de una célula, pero concentraciones de molar en una célula, no. Sí lo puedes encontrar en un laboratorio. Si tú haces una reacción química en laboratorio, sí puedes hacerlo a la concentración que tú quieras. Pero como estamos en bioquímica, tenemos que también pensar en las concentraciones que van a estar dentro de una célula, que es básicamente lo que vamos a estar nosotros tratando con pacientes. Entonces tenemos que manejar también unidades de ese estilo. ¿Ok? Entonces claramente la academia va a tener unidades de concentración. ¿Todo claro con eso? Pues ese dato es importante. Es decir, va a descartar muchas cosas y obviamente para poder entender. Ya, dice, profe, no entendí por qué se dividía por 2. Mira, para sacar la km, si tú extrapolas la velocidad máxima hacia abajo, tú no sacas km. Michael y Menten definieron que la km siempre va a ser una concentración de sustrato, ellos lo definieron así, que es la concentración de sustrato a la cual se alcanza la mitad de la velocidad máxima. Por eso hay que dividir la velocidad máxima por 2 y de ahí extrapolar al eje X, porque así es la forma de cómo estos científicos dijeron, mira, este dato de km se saca de esa forma. Y vamos a ver ahora para qué sirve eso. ¿Okay? Pero antes de eso, quiero mostrarles esto de acá, que es lo que dijo Felipe, que tiene que ver con la afinidad. La km es un parámetro que te sirve para dilucidar o para calcular o para tener una idea de la afinidad de la enzima por el sustrato. ¿Ya? ¿Ok? Y aquí esta es la relación. Si la km es grande, como dice acá, la km es muy grande, significa que hay poca afinidad entre la enzima con su sustrato. Eso es un dato. Pero si la km, como dice acá en el gráfico, es pequeña, significa que hay una gran afinidad entre la enzima con su sustrato. ¿Ok? Dicho de otra forma, la km es inversamente proporcional a la afinidad. Anote eso. La km es inversamente proporcional a la afinidad de la enzima por su sustrato. ¿Ok? ¿Vamos bien? ¿Dudas con eso? Porque puedo hacer un ejemplo para que lo puedan visualizar. Y así ustedes puedan... Déjame ver si encuentro una imagen donde pueda darle ese ejemplo. ¿Ya? No encuentro una imagen. Lo vamos a hacer en una pizarra en blanco. Voy a hacer un gráfico, tipo prueba. ¿Se ve que estoy haciendo un gráfico?
¿Sí? ¿No? ¿Sí? Ya. Entonces voy a hacer un gráfico en donde voy a hacer dos curvas de Michaelis, dos cinéticas, de dos enzimas distintas. Entonces una curva va a quedar de color rojo, ahí sí, y la otra curva la vamos a hacer de color negro. La voy a hacer más o menos así. ¿Ya? Ok, entonces vamos a decir que la curva de color negro es la enzima 1, y la puse de color negro ahí, enzima 1, y la curva de color rojo es la enzima 2. Enzima 2. ¿Ok? Obviamente tengo que ponerle el rótulo a los ejes, es súper importante, si no bajo nota. Este sería velocidad. Voy a poner vel, no le voy a poner la unidad, porque no tengo en este caso. Y acá le voy a poner concentración de sustrato. Así está bien hecho el gráfico. Entonces, la velocidad versus la concentración de sustrato, y obviamente tengo dos cinéticas de Michaelis, una de la enzima 1 en negro y dos de la enzima 2 en rojo. ¿Ok? Entonces, primero, la pregunta dice así, para las personas que lo entendieron me van a poder responder la pregunta. Las personas que no lo entendieron no se preocupen, porque lo vamos a resolver este ejercicio. La pregunta es, ¿cuál enzima tiene mayor afinidad por su sustrato? Por su sustrato. Ya, primera cosa, ¿qué tengo que calcular para saber lo de la afinidad? ¿La velocidad máxima o la km? Eso es lo primero que usted tiene que saber. Para responder esta pregunta, ¿qué es lo que tengo que calcular? ¿La km o la Vmax? Para saber la afinidad. Para saber la afinidad. ¿Qué es importante? ¿Calcular la km o la Vmax? La km, porque dijimos que la km era inversamente proporcional a la afinidad. Entonces, claro, yo antes de poder contestar esta pregunta y saber cuál tiene mayor afinidad, cuál de estas dos enzimas tiene mayor afinidad por su sustrato respectivo, obviamente, tengo que calcular km. ¿Ya? ¿Cómo se calcula km? Bueno, ahí utilizo la velocidad máxima, la divido por 2 y después extrapolo el eje X. Lo vamos a hacer. Entonces vamos con la curva negra. Entonces, si yo hago la extrapolación, voy a hacerlo con naranjo, esto sería la velocidad máxima en ese punto naranjo, ¿sí? Y sería la velocidad máxima, voy a ponerle max ahí, tanto para la enzima 1 como para la enzima 2. Porque yo hice mi gráfica justo que las dos enzimas llegaran a la misma velocidad. Pues yo lo quise hacer así. A veces no siempre es así, pero como ejemplo creo que es mucho más simple. Ok, entonces esta es la velocidad máxima. Igual más o menos sería la mitad de la velocidad máxima como por acá, ¿o no? ¿Sí? ¿Me confirman? ¿Dónde está mi cursor sería como la mitad de la velocidad máxima? Sí, más o menos, ¿cierto? Voy a hacerlo como al ojímetro, entonces aquí ya, la mitad de la velocidad máxima. Obviamente si yo le pongo número a esto, ustedes lo pueden calcular en forma precisa. Solamente lo estoy haciendo a modo de ejemplo. Entonces voy a poner Vmax partido por 2. ¿Qué hago ahora? ¿Cuál es el siguiente paso? Ya tengo la mitad de la velocidad máxima, ya lo calculé, lo tengo ahí en pantalla. ¿Qué hago ahora para calcular km? Para saber el km. ¿Qué tengo que hacer ahora? Extrapolar al eje X. Perfecto. Entonces tomo la la mitad de la velocidad máxima y primero lo voy a hacer con la curva negra. Y aquí entonces, en ese punto, le voy a poner de color negro, va a ser la km de la enzima 1. ¿Sí? Y la curva roja, escucha, lo dejé con un color, lo voy a dejar de un color rojo, ¿ah? Ahí, ya. Y la curva roja, entonces, esta va a ser su km. La km, entonces, de la enzima 2. Listo. Ya tengo claro, entonces, que la km de la enzima roja, o de la enzima 2, es mayor, porque está hacia la derecha, digamos, del plano cartesiano del origen, es mayor que la km de la curva negra. Por lo tanto, ¿cuál de las dos enzimas tiene mayor afinidad por su sustrato? Sabiendo que la km es inversamente proporcional a la afinidad. ¿Sí? La 1, efectivamente. Entonces la enzima 1 es la que tiene mayor afinidad por su sustrato porque tiene menor km. Y si nosotros lo pensamos, para que podamos entenderlo, el por qué, si uno dice, ¿por qué las que tienen menor km son más afines? Porque lo que te está diciendo es que la km es una concentración de sustrato. Entonces, básicamente, esta enzima, la 1,
tú le agregas un poquito de concentración de sustrato y se alcanza rápidamente la mitad de la velocidad máxima. Eso es lo que te está diciendo. Mientras que la enzima 2, que es la curva roja, tienes que agregarle mayor concentración de sustrato, recuerda que la KM es una concentración de sustrato, para alcanzar la mitad de la velocidad máxima. O sea que esta, con un poquito de sustrato que tú le agregues, inmediatamente lo toma ese sustrato y lo procesa. Mientras que esta, tienes que agregarle mayor concentración de sustrato para que llegue al procesamiento, ¿cierto? Comparado con la anterior. Esa es la explicación entonces de por qué la KM es inversamente proporcional a la afinidad. Dominic dice, profe, entonces la KM siempre es una concentración de sustrato. Sí, siempre es una concentración de sustrato, Dominic. Buena pregunta. Bien, ¿quedó claro? ¿Sí? ¿No? Ya, si alguien tiene dudas, por favor, pregunte, porque voy a salir de acá y se va a borrar esta imagen. Entonces, si alguien tiene pregunta, aproveche esta imagen para consultar. ¿No? ¿Alguna duda, consulta? ¿Sí? ¿No? ¿No? ¿Sí? Cuéntenme. ¿No? Ya. ¿Todo bien? Ya. Porque todo esto lo vamos a utilizar en la clase que vamos a hablar hoy día, que es de fármacos. ¿Ya? Vamos a hablar de KM, vamos a hablar de Bmax. Entonces, esto es como la base. Algunos estudiantes me pueden decir, profe, esto es muy básico. Y yo te voy a decir, sí, puede ser. Pero esto lo vamos a aplicar ahora en forma más precisa y por lo tanto es importante tener una buena base. Ok, se dan cuenta que acá, en este gráfico de Michaelis y Menten, es difícil calcular la KM y la Vmax en forma precisa. Uno como lo hace es como casi al ojo. Y eso, la verdad, profesionalmente hablando, no es lo mejor, no es lo más óptimo. Entonces, la idea siempre es calcular estos parámetros con un dato, ¿cierto? Que sea un dato finito, un dato calculado, un dato objetivo, ¿ya? Y no subjetivo como lo estamos haciendo acá. Pero trabajar las ecuaciones de Michaelis y Menten, como son hipérboles, y si yo tuviera que tomar la ecuación de Michaelis y Menten y desarrollar la ecuación de Michaelis y Menten matemáticamente es complejo. Ya se requiere una clase de cálculo para poder hacer ese análisis y poder despejar esa ecuación, porque no es una ecuación lineal, es una ecuación hiperbólica. No sé si ustedes han trabajado con ecuaciones hiperbólicas en alguna asignatura, ¿lo han hecho? ¿Sí? ¿Han trabajado, han despejado una ecuación hiperbólica? No, jamás. ¿Ya? Con suerte, una regla de tres o no quiero, yo a lo que voy, eh, con suerte me refiero a que a lo mejor ustedes han hecho, por ejemplo, derivadas, integrales o a veces límite, ¿o no? ¿Sí? ¿No han hecho eso? ¿No? Llegué hasta la integral doble, ya. Por ejemplo, Felipe llegó hasta una integral doble, ya. Como esta clase, como este curso, mejor dicho, no es una clase de matemática, ¿ya? Obviamente no se le va a pedir a usted que analice una gráfica perdón, que no calcule mediante una gráfica hiperbólica y que despeje una gráfica hiperbólica, porque eso le puede demandar mucho tiempo y la verdad usted tiene 2 minutos por pregunta. ¿Cómo solucionamos el problema? Porque sí hay que calcular los parámetros de Km y Vmax de forma precisa. ¿Cómo lo hacemos entonces para hacer más fácil esta tarea? Voy a irme a la clase de nuevo, se está cargando. Uy, que está lento. Está lento. Un segundo, por favor. No, un minuto yo creo. Voy a reiniciar porque no se me está cargando o sea, la clase está cargada, pero no está tomando, así que un segundo. Ya, ¿se escucha? Sí, ya. Ok, entonces vamos a leer lo que dice acá.
Dice, matemáticamente no es correcto obtener los parámetros cinéticos de Km y Vmax a partir de una curva. Matemáticamente hablando, es difícil hacerlo, es engorroso, quita tiempo y la verdad, mucha matemática la que hay que aplicar. Y aquí viene una pregunta, dice, ¿existe algún método que nos permita obtener estos parámetros a través de una recta, o sea, una ecuación más simple? ¿Qué creen ustedes? ¿Saben, alguien sabe si se puede transformar, por ejemplo, una ecuación de tipo hiperbólica, como la que demuestra Michael-Menten, en una ecuación de tipo lineal, como una recta, como la ecuación de la recta? Cristian Alfredo dice linearización, sí, correcto. Y eso lo hicieron otros científicos. Tomaron la ecuación de Michaelis-Menten, esta ecuación que se la voy a mostrar para que ustedes se familiaricen con ella y me digan, bueno, ¿cuál es la ecuación de Michaelis-Menten? Porque esta es la gráfica de Michaelis-Menten. La ecuación es, debería estar acá, esta es la ecuación de Michaelis-Menten, ahí dice Michaelis-Menten, ¿cierto? Que dice que la velocidad es igual a la velocidad máxima multiplicada por la concentración de sustrato, todo eso partido por la km más la concentración de sustrato. Bueno, esa es la ecuación de Michaelis-Menten que no se espera que el estudiante se la aprenda, pero como les digo, trabajar esta ecuación es compleja. Despejar términos, todo esto no es muy simple, ¿ok? Pero ahí hubo un par de científicos que tomaron esta ecuación, que eran matemáticos, e hicieron la inversión, hicieron un recíproco de esta ecuación y la linearizaron, como dijo Cristian, matemáticamente hablando. Ya, no les voy a demostrar cómo se linearizó, les voy a dar como los índices, como las primeras aproximaciones nomás cómo se hace, porque nos vamos a ir a la parte práctica de para qué me sirve, ¿ok? Entonces, Leinberg y Burke lo que hicieron fueron tomar la ecuación de Michaelis-Menten y linearizarla. O sea, transformaron una gráfica, una ecuación que obedece a una gráfica de tipo hiperbólica, la transformaron entonces en una gráfica de tipo lineal. ¿Okay? Y obviamente yo me imagino que usted sabe utilizar o sabe manejar o calcular una ecuación de la recta, ¿o no? ¿Sabe utilizar una ecuación de recta? ¿Sí? ¿O no? Me imagino que sí. ¿Y por qué me imagino que sí? Bueno, porque en sus prácticos de laboratorio ustedes tuvieron que hacer gráficas y usar la ecuación de la recta, ¿o no? En el práctico 1 de la curva de calibración tuvieron que hacerlo. Y en el práctico 2, que algunos tuvieron, digamos, han tenido ya el práctico, que es de cuantificación de proteínas, también tuvieron que hacer Excel y también tuvieron que utilizar la ecuación de la recta. Así que yo asumo de que mis estudiantes ya saben por lo menos lo que es una ecuación de la recta. ¿Sí? Dice acá, Aranza Fernanda dice, ¿para qué quieres saber eso? ¿Para qué? No, no lo quiero saber, simplemente asumo que ustedes lo saben. Karen dice, pero si todo lo hizo el compu. Sí, sí, lo hizo el compu, pero hay cosas que uno puede analizar simple, ¿ya? Eh, y eso. Aranza dice, pero el Excel sacó la ecuación. Correcto, sí, tranquilidad. Aquí tampoco le vamos a hacer que usted saque la ecuación en Excel, no. Pero al menos sabe la fórmula de una ecuación de la recta, ¿o no? ¿Cuál es la fórmula de una ecuación? La fórmula, em, ¿cómo se dice? Genérica. ¿Me pueden escribir la ecuación genérica de una ecuación de la recta? Escriba una ecuación, exactamente. Ahí a Alfredo le faltó la Y, ¿no es cierto? Y es igual a mx más n, ya. Eso ustedes lo saben. Entonces ahí es fácil, esa ecuación que ustedes acaban de poner ahí en el chat, es fácil de despejarla, porque si yo te doy y, tú despejas x, porque m y n te lo dan. ¿Sí? Yo no sabía, dice Grace, pero Grace está haciendo los informes de laboratorio. Karen dice, esa nos dio en la que hicimos, sí, pues sí, la gráfica te trae una ecuación de la recta. ¿Ya? Pero no es tan difícil, Grace. Encima esto es más fácil que saber esa ecuación. ¿Ok? Entonces, lo que hizo, aquí se lo voy a explicar, dice acá. La representación de Leinberg y Burke es una linearización de la curva de saturación de sustrato a través del gráfico de los dobles recíprocos. Ya, ¿qué hicieron estos dos matemáticos? Tomaron la ecuación de Michaelis-Menten y la invirtieron, por eso se denomina la de los dobles recíprocos. ¿Okay? Aquí voy a subrayar esas palabras, dobles recíprocos. Y cuando hicieron eso, obtuvieron esta ecuación que se muestra aquí abajo, que ojo, no tienen que aprendérsela, solamente se las traigo para que la vean, para que puedan entender. Donde la ecuación de Leinberg dice que el 1 partido por velocidad es igual a km partido por Vmax multiplicado por 1 partido por concentración de sustrato más
1 partido por velocidad máxima. Esa es la ecuación de Lineberg. Pero si esta ecuación de Lineberg nosotros la extrapolamos y la tratamos de comparar con una ecuación de la recta, se parecen. Si nosotros decimos que la I, eso ustedes me dieron ese dato, ustedes me dijeron que I es igual a mx más n, ¿o no? I es igual a m, recuerde que m es la pendiente, por x, que ahí está en el chat, más n, que es un intercepto. En vez de poner intercepto, usted le puede poner la letra n, si usted quiere. Aquí n, este sería una n. Ya. Si nosotros entonces extrapolamos esta ecuación con la ecuación de la recta, obtenemos lo siguiente. La y es del eje y, ¿ok? Y en este caso yo debiera graficar 1 partido por velocidad, ¿o no? Porque y significa 1 partido por velocidad. ¿Me siguen? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Ya. Por eso que en la gráfica de Michaelis-Menten, o sea, perdón, que la gráfica de Lineberg, porque si usted la visualiza en el eje y, ahí está, dice 1 partido por velocidad. Porque claro, y es el eje y 1 partido por velocidad es lo que yo quiero graficar. Por eso le puse 1 partido por velocidad. ¿Ok? Y el X, fíjate acá, el X es 1 partido por concentración de sustrato. Por eso que acá dice 1 partido por concentración de sustrato. Eso es lo que hicieron estos matemáticos. No era para nada difícil hacer esto. ¿Eh? Entonces, por eso que el eje X lleva eh, ese parámetro, digamos, dividido. Y ahora me puede explicar por qué le pusieron la ecuación de los dobles recíprocos o el gráfico de los dobles recíprocos. A ver si alguien me puede contestar esa pregunta. Si me la contestas, yo creo que entendió el por qué Lineberg lo hizo así. Le denominaron el gráfico de los dobles recíprocos. Solamente con lo que yo le he explicado, usted debería estar en condiciones de responderme. ¿No? A ver si alguien tiene una idea. Felipe, Winston, no sé, Grace, Valentina. Exactamente. Porque representa el recíproco de la velocidad y de la concentración de sustrato. 1 partido por la velocidad es el recíproco de la velocidad. A eso se refiere. Es dar vuelta a ese término. Y 1 partido por concentración de sustrato es el recíproco de la concentración de sustrato. Porque es el inverso de la concentración de sustrato. Por eso a estas gráficas se le denominó entonces los gráficos de los dobles recíprocos. ¿Se entendió? ¿Sí? Es muy simple. Era porque se daban vuelta los ejes, nada más. ¿Sí? ¿Todos entendieron eso? Sí, ya. Ok, ahora la pregunta es, bueno, ¿y para qué me sirve este gráfico? Para facilitarme la vida, no es para echarse la verdad, de hecho es para ayudarlo. Este gráfico de Lineberg que se muestra acá, eh, tú puedes sacar los parámetros de Km y Vmax en forma precisa, haciendo solamente reglas de 3. Si usted sabe hacer una regla de 3 matemática, entonces usted puede calcular Km y Vmax precisamente y poder comparar en forma objetiva, y no subjetiva como lo hicimos en el gráfico anterior. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el gráfico de Lineberg tiene puntos importantes que el estudiante se lo tiene que aprender. ¿Ya? Tiene como puntos de intersección, ¿cierto? Y datos que te sirven entonces para calcular los parámetros de Km y Vmax. Por ejemplo, el intercepto esta flechita dice el intercepto en el eje X, ese intercepto es menos 1 partido por km. ¿Ok? Repito, ese intercepto es menos 1 partido por km. Eso el estudiante se lo tiene que aprender. Si quiere lo tiene anotado en alguna parte, a mí no me importa, lo puedo usar como apunte, me da lo mismo, pero ese punto, eso el estudiante, digamos, tiene que aprenderse. Este punto de acá, el intercepto del eje Y, ese punto simboliza 1 partido por Vmax. 1 partido por la velocidad máxima, ¿ok? Y la pendiente de esta recta es km partido por velocidad máxima, ¿ok? Repito, la pendiente es km partido por velocidad máxima. Entonces, hagamos un ejercicio, ¿les parece? Para ver si pueden ustedes calcular km y Vmax. Voy a dar este punto con un valor. Voy a decir que este punto de acá tiene un valor de 1000.
Y este puntito de acá abajo, que lo voy a poner en color rojo, ese punto de ahí, ups, aquí, ahí sí, ese punto de ahí, y lo voy a poner aquí con un valor, vale, tiene que valer negativo porque estamos en el eje, digamos, en el plano cartesiano de los números negativos, voy a poner que valga menos 500. Listo. Calcule de max y calcule KM, por favor. Quiero que ustedes lo hagan primero, inténtelo, si no le resulta, yo lo hago y les demuestro cómo se hace. No debiera demorarse más de 10 segundos en hacer este cálculo. De hecho, hay personas que se demoran un segundo. Háganlo. Necesito que me calculen entonces de max y que me calculen KM. Y que lo anoten ahí. Entonces voy a poner aquí de max, mientras tanto, igual, si no me preguntan. Y KM igual, si no me preguntan. ¿Ya lo hicieron? Ya, si no es tan difícil, hacer dos reglas de tres. Ahí está. ¿Cuánto les da? Denme un número. Si se equivocan, no importa, por si acaso. No se sientan. Eh, ya, Natalia dice 500.000. 500.000. Velocidad máxima, dice Cristian Alfredo, dice 1 por 10 a la menos 3. Ok, y la KM dice 5 por 10 a la menos 3. Wow, el segundo no. Ahí, Cristian, cuidado. La KM, ojo con esa KM. ¿Ya? Ojo con esa KM. Porque no es 5.000, es menos 500. O sea, perdón, no es menos 5.000, es menos 500. ¿Sí? Ya, pero déjenmelo en decimal, es más fácil que ponerle elevado y cosas. Pónganle el decimal nomás. Déjenmelo, profe, 0,00 tanto, más fácil, no sé, creo yo, ¿no? Porque los demás, yo creo que sus compañeros leen esto y dicen, ¿qué? No entendí, me perdí. Díganme. Ya, Denis dice 0,002. Ya, es en el caso de la KM, me imagino, Denis. ¿Sí? Ok, correcto. Paula dice menos 2. No, no es menos 2. Y la Bmax dice 0,001. ¿Correcto, Bárbara? Ya. Entonces, si se dan cuenta, no es difícil hacerlo. Es súper simple, pero hay que entender cómo hacerlo. Mira, si ese punto de ahí te dicen que es 1 partido por Bmax, y además yo te digo que ese punto de ahí es 1000, ¿yo puedo hacer una igualdad o no? Como lo que hizo Bárbara Figueroa ahí en su último chat. Obvio que sí. Puedo poner 1 partido por Bmax, ¿cierto? Es igual a 1000. Eso puedo hacer. El 1000 lo paso dividiendo, la Bmax la paso multiplicando. ¿Y cuánto me da entonces? Me dice que la velocidad máxima 1 partido por 1000. Si nosotros lo transformamos en decimal, esto es 0,001. O lo puedes dejar como lo dijeron ustedes, 1 por 10 a la menos 3. Como lo dejó Cristian Alfredo también, 1 por 10 a la menos 3, ya en potencia. ¿Sí? Yo se lo voy a dejar, yo prefiero hacer las preguntas o con fracciones o con decimal, no con potencia. ¿Por qué? Porque la verdad no necesito saber si usted sabe potencia. ¿Ok? ¿Y cómo calculamos KM? Lo mismo. KM, yo sé que ese punto es menos 1 partido por KM y además sé que ese punto es menos 500 porque yo se lo di. Entonces voy a poner menos 1 partido por KM es igual a menos 500. Uy, que fue 12,5. Y obviamente el KM lo paso multiplicando, el 500 lo paso dividiendo, me queda entonces menos 1 partido por menos 500 es igual a KM. Y si yo eso, usted sabe que cuando el numerador y el denominador tienen signo negativo, usted puede ponerlos como signo positivo, entonces 1 partido por 500. Por lo tanto, el KM va a ser 1 partido por 500, matemáticamente hablando, lo que implica en decimal 0,002. ¿Sí? Listo. Ojo, la KM puede obtener, yo puedo obtener valores negativos de KM. ¿Qué creen ustedes? Si yo hago el cálculo y me da una KM negativa, ¿será normal? ¿Por qué no? ¿Por qué si me da un valor negativo yo tengo que dudarlo? Exactamente, porque es una concentración de sustrato. Muy bien, Cristian. Y como es una concentración de sustrato, tiene unidades de concentración y con eso partimos, ¿existen concentraciones negativas? No.
¿sí? No te puedo pedir así como, estudiante, Cristian, prepáreme una solución de -1 molar. ¿Qué me dice el profe? ¿Qué está hablando? No existen concentraciones negativas, así que si tu cálculo te da negativo, tanto para la velocidad como la KM, eso es raro. Significa que te equivocaste en hacer el cálculo. ¿Bien? ¿Vamos bien? ¿Sí? Ya. Ya, esto ya entonces, este es un dato importante que se lo voy a hacer se lo voy a hacer en una diapositiva en blanco, que creo que queda explicado mucho más fácil en una diapositiva en blanco, que es como calcular KM y Vmax en un gráfico de Leiberberg. Cuando tenés dos curvas, dos encima. Estoy haciendo una gráfica, voy a hacer una gráfica, una línea azul, voy a hacer una línea roja. Um, ahí, ya. Ok, entonces la azul va a ser la encima 1 y la roja va a ser la encima 2. ¿Ya? Así que voy a poner aquí E2 de encima 2 y aquí voy a poner E1 de encima 1. Y quiero que me digan ustedes, mira, la pregunta es difícil. ¿Cuál? A ver si lo están entendiendo. ¿Cuál de las dos enzimas tiene mayor afinidad por su sustrato? Ya, pregunta. ¿Cuál de las dos enzimas tiene mayor afinidad por su sustrato? Primera pregunta. Segunda pregunta. ¿Cuál enzima tiene mayor Bmax? ¿Ok? Y puedo hacer una tercera pregunta. ¿Cuál tiene mayor, pues por ser de mayor, puede ser menor también, KM? Y así por serie de preguntas. En base solamente a la información que aparece acá. Entonces, quiero que me respondan las preguntas y si quieren las pueden responder aquí mismo, en la diapositiva. Entonces, mientras tanto, yo voy a poner aquí los ejes, porque si no pongo los ejes me matan, ¿cierto? 1 partido por velocidad y acá es 1 partido por la concentración. Mientras ustedes piensan y me dan la respuesta, la concentración de sustrato. Listo. Ahora sí hice bien el gráfico de los dobles recíprocos y ahora sí usted lo puede interpretar. Voy a agrandar un poquito los ejes para que se vea ad hoc. Listo. Entonces, dice acá. La E1 dicen acá. Entonces, me dicen ustedes que ¿cuál de las dos enzimas tiene mayor afinidad por sustrato? Usted me dice que la 1. ¿Sí? ¿Cómo lo saben? La respuesta es correcta. Sí, la E1. ¿Pero por qué? La enzima E1. Perfecto, porque tiene menor KM. Muy bien. ¿Y cómo sé que la KM tiene menor KM? Bueno, porque yo sé que en el eje X ustedes pueden sacar, pueden calcular KM. ¿Ok? Porque este punto es menos 1 partido por KM, este punto es menos 1 partido por KM, y obviamente esta curva azul está más alejada de acá del origen y por lo tanto son valores más negativos y por lo tanto sí, tiene una menor KM y eso lleva entonces a que tenga mayor afinidad. ¿Sí? Bien. Por lo tanto, entonces podemos responder automáticamente la tercera pregunta, que dice, ¿cuál tiene mayor KM? ¿Cuál tiene mayor KM? Inmediatamente la enzima 2. Listo. Listo. ¿Y cuál tiene mayor velocidad máxima? ¿La enzima 1? Exactamente, la enzima 1. No la enzima 2, la enzima 1. ¿Por qué? Algunos estudiantes me dicen, profesor, pero espera. Si está por el eje acá y este dato es más arriba que este, no debería ser mayor. Y yo le digo, cuidado, porque lo que estás graficando es el recíproco de la velocidad, no la velocidad directamente. Por lo tanto, esto es menor, si nosotros sacamos el recíproco de 1 partido por velocidad en este punto, va a ser menor que sacarlo en este punto. Para que el estudiante no se estrese, porque muchas veces al estudiante como que le cuesta entender un poco esto, a veces usted le puede poner números a esto, numerales, y haga el cálculo. Por ejemplo, usted le puede poner 1000, y después puede decir 1 partido por 1000 te va a dar 0,00. Mira, si tú pones 1000 ahí, la velocidad máxima en ese punto, si tú pones 1000, la velocidad máxima te va a dar 0,001, ¿cierto?
Acá debiera poner yo 500, ¿sí? Un número menor a 1000, 500, ponte tú, ahí la velocidad máxima, ¿cuánto le va a dar 1 partido por 500? 1 partido por 500, ¿cuánto da? Ah, calculelo y me lo dan. 0,00, ya, pues deme el número. Ya, el doble del oro, ya, pero ¿cuánto? 0,02, perfecto. ¿Cuál es mayor? ¿Cuál numeral es mayor? ¿0,02 o 0,01? 0,02. ¿Sí o no? Por eso que esta tiene mayor velocidad máxima, porque es el recíproco lo que se grafica. Ahora, tips para ustedes, para que no se confundan, no se equivoquen, nunca más les pase la cuenta. Póngame atención a este tips, le va a salvar la vida y sirve mucho para farmacología. Cada vez que una curva se acerque al origen, y el origen me refiero a este punto, ¿ya? A ese origen, no a la película, ¿sí? Recuerde que este punto se llama 0,0, que es el punto de origen de un plano cartesiano, ¿sí? Pucha, dice 0,0. Ahí sí. ¿Ya? Entonces, cada vez que la curva se acerque al origen, ya sea por el eje Y o por el eje X, me da lo mismo, significa aumento. ¿Ok? Por lo tanto, si nosotros hacemos el análisis, la roja tiene mayor km que el azul. ¿Por qué? Porque la roja está más cerca del origen que la curva azul. Y la curva azul, la que tiene mayor velocidad máxima que la curva roja, porque la curva azul está más cerca del origen que la curva roja. Ese es el tips que le puedo dar para que puedan entonces interpretar estos gráficos de forma rápida y eficiente. Y no tengan que estar pensando y ponerle números y hacer cálculo. ¿Se entendió? ¿Sí? Ya, ese dato es importante porque ahora que veamos fármacos vamos a tener que entender esta gráfica y poder analizarlas rápidamente. Ese es el objetivo. Que nosotros veamos una gráfica, la analicemos rápido y obviamente veamos cuál es la aplicación a nivel fisiológico. Eso es lo que necesito. Pero obviamente para llegar a ese nivel tengo que empezar a entender las cosas mínimas de la gráfica. Karin Torres, ¿se puede repetir el dato por fin, profe? Claro, cada vez que una curva esté más cerca del origen, significa que el valor es mayor. Por ejemplo, acá, si tú sabes que en el eje Y el parámetro que tú puedes calcular es velocidad, podemos decir entonces que la curva roja, perdón, que la curva azul tiene mayor velocidad que la curva roja porque está más cerca del origen. ¿Ok? Y en el eje X nosotros sabemos que podemos calcular km. No me da km directamente, sino que lo puedo calcular. Y en ese aspecto podemos decir entonces que la curva roja tiene mayor km que la curva azul. ¿Por qué? Porque se encuentran más cerca del origen. Entonces ese es el tip que ustedes pueden utilizar. ¿Ya? No todos los profes dan el tip. Algunos lo hacen que los estudiantes reflexionen, piensen y lo hagan ustedes mismos. ¿Ya? Pero en honor al tiempo, yo creo que no es malo darle un tip a los estudiantes. Felipe Andrés dice, profe, tuvo que haber puesto los valores al revés entonces. El menor valor debería ser E1. E1, E1, E1. ¿A qué te refieres con el menor valor? Ah, Felipe, lo que pasa es que aquí ya hice el cálculo directo. Los valores de acá eran 1000, este era 1000 y este era 500. ¿Sí? Y está bien, porque 500 es menor que 1000, así que está bien. ¿Sí? Y cuando tú haces el recíproco de 1000, te da 0,001. Y cuando tú haces el recíproco de 500, te da 0,002. ¿Sí? Entonces aquí ya están en negro, están los cálculos ya hechos, asumiendo de que estos puntos eran 500 y 1000 respectivamente. ¿Ya? ¿Sí? Yo salté ese paso, se los mencioné, pero obviamente, claro, ahora lo anoté para que ustedes se fijaran acá que ese era 500, ese era 1000, y claro, cuando hice el recíproco de 1000 me dio esto, y cuando hice el recíproco de 500 me dio esto. Por eso que siempre la curva cuando esté más desplazada hacia el origen, siempre va a darte mayor ese parámetro. ¿Sí? ¿Preguntas? Porque ahora nos vamos a fármacos. Y esto lo vamos a usar. Todo esto que aprendimos ahora lo vamos a utilizar, la KM, la Vmax, para qué me sirve, cómo calcularla, cómo opera un fármaco. Entonces ahora lo vamos a poner aplicado. ¿Sí? Pero primero quiero saber si hay dudas. ¿Hay dudas o no hay dudas? ¿No? ¿Ninguna duda? Ya.
Ok. Ah, parece que hay una duda ahí. Dice, profe, pero la concentración también está con 1 partido por concentración de sustrato. Sí, sí, está con 1 concentración de sustrato. Y si tú le pones numerito acá y haces el cálculo de km, ojo, siempre acá te va a dar la km mayor. Si está más cercano al origen, siempre te va a dar mayor. Cuando hagas el cálculo, siempre te va a dar mayor que la curva que esté más desplazada del origen. ¿Sí, Natalia? Ya. Voy entonces, aunque sea negativo, sí, aunque sea negativo, porque no te va a dar negativo cuando tú haces el cálculo, los negativos se van a eliminar y por lo tanto siempre el resultado te va a dar positivo. ¿Ya? Así que pónganle numerales si ustedes quieren, pónganle numeritos, hagan los cálculos y se van a dar cuenta que sí funciona el tips en cualquiera de los casos. Ya, voy entonces ahora con las preguntas y después nos vamos a ir a fármacos. Vamos con preguntas, preguntas fáciles, ¿eh? Dice así. ¿Qué cambio cinético observará en una enzima que aumenta su afinidad por el sustrato? 1. Aumento del valor de Km. 2. O B. Aumento del valor de velocidad máxima. 3. Disminución de la eficacia catalítica. 4. Aumento de la constante catalítica. 5. Disminución del valor de Km. Disminución de Km, ¿no? Acá. Perfecto. Ya. Un dato interesante esto de la eficacia catalítica. Ya, por si acaso, la eficacia catalítica, aquí no se lo mencioné, para que ustedes lo sepan también, es o se calcula con la pendiente, por si acaso. La pendiente te da la eficacia catalítica. Y obviamente si hay curvas que tienen distintas pendientes, significa que tienen distintas eficacias. Y eso lo vamos a ir viendo cuando veamos ejemplos de inhibidores, ahí van a ver entonces la eficacia. Pero es la pendiente. ¿Ok? Esa es la eficacia catalítica. Dice acá, pregunta número 2, o verdadero o falso. Mira, esta la vamos a omitir, porque es demasiado específica. Vamos a partir de la 2. Dice, la constante de Michaelis-Menten es la mitad de la velocidad máxima, ¿verdadero o falso? Esta es una pregunta súper simple, pero a veces se equivocan. Falso, ¿cierto? Correcto, porque la constante de Michaelis-Menten es una concentración que se alcanza a la mitad de la velocidad máxima. Entonces faltó ahí algo súper importante. No es la mitad de la velocidad máxima la km. No. Es una concentración. Ok, número 3. Voy a poner aquí falso. Número 3 dice, dos enzimas con diferente valor de Km tienen la misma afinidad por el sustrato. ¿Qué dicen ustedes? ¿Verdadero o falso? Falso. Totalmente falso, porque obviamente si el Km cambia, la afinidad por el sustrato también cambia. Así que falso. 4. La velocidad máxima de una reacción solo se alcanza cuando la enzima se encuentra saturada. Verdadero. Correcto. Efectivamente, cuando tú saturas, cuando agregas mucho sustrato, ahí saturas la reacción y claramente ahí se alcanza la velocidad máxima. Súper bien. Ya. Vamos con otra pregunta, ¿o no? Sí. Dos gráficas de Michaelis-Menten. Estas no son de los dobles recíprocos. Estas no utiliza los tips. El tip solamente te sirve para la curva de los dobles recíprocos. ¿Ya? Para estas de Michaelis-Menten no necesitas ese tip. Es más fácil calcular. Y en estas dos curvas, una dice, la roja dice enzima A, y de esta de este color, que creo que es azul, enzima B, dice, ¿cuál de las dos enzimas tiene peor Km? Ya, esta pregunta es capciosa. ¿Por qué? ¿Qué significa peor para ustedes? ¿Qué significa peor Km? ¿Que tiene más bajo Km? ¿O que tiene menor afinidad? Claro, entonces saquemos esta palabra peor y coloquémosle un concepto más objetivo. Pongámosle cuál de estas dos enzimas tiene mayor Km mejor. ¿Sí? Más alto, pongámosle mayor. Y así nos evitamos con subjetividades. Entonces, ¿cuál de estas dos enzimas tiene mayor Km? La enzima B, correcto. ¿Sí? Ustedes se fijó acá, velocidad máxima es acá, la mitad de la velocidad máxima es acá, extrapola el eje X, esta tiene mayor Km. Perfecto. Segunda pregunta, dice, ¿cuál de las dos enzimas tiene mayor afinidad por el sustrato? La A, ¿cierto? Porque tiene menor Km.
Se dieron cuenta que no tuvieron que hacer ningún cálculo, solamente mirar el gráfico, entender el concepto, aplicar el concepto y con eso ustedes pueden sacar y responder estas preguntas. Y se demoraron 5 segundos, porque así, digamos, la idea es que aprendan bien la base y con eso después podemos construir y hacer preguntas de aplicación. ¿Ok? ¿Dudas con esto, chicos? ¿No? Ya. Vamos entonces. Ah, más preguntas todavía. Ya, vamos con esta pregunta. Pensé que se estaban acabando las preguntas. Ya, veamos con esta. Dice. Primera pregunta, mira, hay una curva. Esta es de los dobles recíprocos. Ya, esta es una curva de los dobles recíprocos. Aquí sí pueden utilizar el tips, por si acaso, si es que lo necesitan. Y la pregunta uno dice, ¿tienen la misma afinidad? ¿Sí o no? Estas dos, la enzima A y la enzima B, ¿tienen la misma afinidad? Sí, correcto. ¿Por qué tienen la misma afinidad? A ver si alguien me puede responder esa pregunta. ¿Por qué pudo dilucidar que efectivamente tenían la misma afinidad? Porque tienen igual km. ¿Y cómo saben que tienen igual km? Porque el punto de intercepción en el eje X es el mismo. Y como es el mismo, el cálculo de la km en A debiera ser igual que el cálculo de km en B, y por lo tanto, si la km es la misma, la afinidad también es la misma. Muy bien. ¿Tienen la misma velocidad máxima? No, claramente los puntos de intercepción en el eje Y son distintos y por lo tanto hay diferencias de velocidad. ¿Cuál tiene mayor velocidad máxima? ¿La A o la B? La B. Correcto. ¿Tienen la misma eficacia catalítica? Recuerde que la eficacia catalítica es la pendiente. ¿Tienen la misma pendiente? ¿Te están preguntando? No, claramente esta tiene una pendiente mayor que esta pendiente. Por lo tanto, la eficacia catalítica en estas dos enzimas es distinta. Bien, vamos con esto de acá. Las mismas preguntas, pero una distinta gráfica. Dice acá, dice si la tuvieran, si no se interceptan. Puede ser, ¿ah? La eficacia catalítica tiene que estar paralelas ambas líneas para que diga, para que uno diga que tienen la igual, que tienen una misma eficiencia, Felipe. Pero si tienen diferencia, aunque no se intercepten, si tienen diferencia en la pendiente, ya es distinto tipo de eficacia. Vamos con esta pregunta, dice, ¿tienen la misma afinidad? Ah, sí, correcto, y Felipe, te entendí la idea, efectivamente. No se interceptarían si tienen la igual eficacia, efectivamente. Ya, ¿tienen entonces la misma afinidad? No, claramente no, porque aquí la KM, si usted calcula, este incluso tiene mayor KM que este, por lo tanto, este tiene menos afinidad que este. Sí, efectivamente, no tienen la misma afinidad. ¿Tienen la misma velocidad máxima? No, la B tiene mayor velocidad máxima que la A, o dicho de otra forma, la A tiene menor velocidad máxima que la B. Ya. ¿Tienen la misma eficacia catalítica? Tampoco, ¿cierto? Ya. Entonces, ¿entendieron esta gráfica así como analizarlas rápidamente? ¿Sí? Ya, ¿por qué ahora nos vamos a los fármacos? Ahora sí que sí nos vamos a los fármacos. Sí, 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 nos vamos a los fármacos. Ya. Vamos a la sesión 11. Nos quedan 10 minutos todavía de clase. Así que en 10 minutos avanzamos eh, varias diapositivas. Dice acá, temario. Descripción de los tipos de inhibición enzimática. Vamos a describir los tipos de inhibición: competitivo, no competitivo, mixto y acompetitivo, y también el irreversible. De hecho, vamos a partir con, con el irreversible. Pero antes de eso, para entrar en contexto, ¿por qué es importante esta clase? Los fármacos, muchas veces los fármacos que nosotros utilizamos y que nosotros consumimos para ciertas dolencias, eh, muchos de ellos, no todos, muchos de ellos actúan sobre enzimas, actúan inhibiendo enzimas. Y así es como, digamos, es un mecanismo de acción y obviamente generan el efecto deseado en la persona. ¿Ok? Y dicho eso, quiero que me digan si ustedes han tomado algunos fármacos o si alguno conoce algunos fármacos por nombre, para saber si podemos entonces tener una lista de fármacos que uno puede utilizar en forma diaria o de algún familiar o algún paciente que ustedes tengan. ¿Tienen algún nombre de fármacos que se utilizan? Ya, paracetamol, ya existe la amoxicilina, muy bien. La amoxicilina es un inhibidor de tipo irreversible para las bacterias, por eso se utiliza como antibiótico. Paracetamol, pre, pregabalina, perfecto. Desloratadina, sí, correcto. Ese es para la alergia. Eutirox,
ese es para me parece que es para la tiroides, ¿no? Amoxicilina, ¿cierto? Ibuprofeno, un AINES. El ibuprofeno es un AINES que inhibe la COX, que es una ciclooxigenasa, por ejemplo. Isotrimetiona, uy, Valeria, no me acuerdo cuál que es lo que hace la isotretinoiona, no lo recuerdo. ¿Ya? Cefasolina, uy, que toman fármaco, metformina, ya. La metformina todavía no se sabe, Denise, cuál es el mecanismo de acción. Se sabe que sirve para la diabetes, sí, la diabetes tipo 2, pero todavía no se dilucida el mecanismo de acción, pero es un buen fármaco. Antonio Paz dice ácido clavulánico, ok, levocetiricina, ya, un montón. Sertralina, ese es para la liberación de serotonina, ese es para el nivel del sistema nervioso central. Atropina también ya, propofol, chuta. Yo con suerte conocía los básicos, pero no, aquí veo un montón de nombres de fármacos ya. Entonces, hay muchos fármacos que nosotros utilizamos que usan mecanismos de acción y tenemos que saber cuáles son los mecanismos de acción que utilizan, ¿ok? Por eso es tan importante esta clase. Y vamos a partir con los inhibidores de tipo irreversible, que algunos fármacos, como por ejemplo el ibuprofeno, ¿ya? La amoxicilina, otros antibióticos tienen mecanismos de tipo de inhibición irreversible. Por eso tiene un efecto tan rápido, digamos, en el control de las bacterias. ¿Ya? Por eso uno toma antibióticos por 7 días y no tienes que superar esa temporalidad y ahí la bacteria se muere. Porque claramente este tipo de inhibidores son irreversibles. ¿Y qué consiste eso? Consiste en que la inhibición es permanente y la función de la enzima a la cual el fármaco se une se genera una unión de tipo covalente entre la enzima y el inhibidor. Lo que hace entonces que la enzima queda inhabilitada para poder hacer el proceso o la reacción que llevaba a cabo. Entonces se dice que la enzima se inhibió permanentemente, ¿ok? Porque se unió el inhibidor en forma irreversible. Algunos de tipo inhibidores tenemos aquí el PMSF, tenemos el yodoacetamida, tenemos el DMPA y la lista es enorme, por si acaso, ¿ya? Entonces son algunos ejemplos nomás que se pueden utilizar. Existen un montón de inhibidores, por ejemplo, de tipo irreversible para tratar algunos tipos de cáncer, ¿ok? El fluoracil, por ejemplo, el 5-fluoracil, otro tipo de inhibidor de características irreversibles. Y son muy utilizados entonces para identificar residuos o grupos prostéticos esenciales de la unión de los sustratos y también para la catálisis. Entonces, el inhibidor irreversible, básicamente el que se une a la enzima, a una enzima en específico, obviamente, y genera entonces que la enzima no funcione nunca más. Por lo tanto, ¿qué hay que hacer con esa enzima que fue inhibida en forma irreversible? Si usted fuera una célula en la cual una de sus enzimas está inhibida en forma permanente, usted como célula, ¿qué haría con esa enzima? ¿La dejaría ahí? La desecharía, ya dice ahí Lucas, y Isidora dice degradarla, correcto, efectivamente. ¿Y cómo degradamos una enzima? Más que desecharla, Lucas, degradarla es como el término mucho más correcto. Pero entiendo tu terminología. ¿Cómo se degrada una enzima? Eso debieran ustedes saberlo de las clases de biología celular, así que por eso se los pregunto. ¿Cómo degrada una enzima? ¿El lisosoma? No es necesario un lisosoma, Cristian. No es necesario. Los lisosomas degradan como partículas más grandes. Una bacteria, ponte tú algo más cototo, una mitocondria. Puede haber autofagia. Ya, por proteasa, perfecto. Por proteólisis, perfecto. Pero hay un organelo que hace esa función de degradar el proteosoma. Muy bien, ahí sí. Como ustedes saben, las enzimas son de origen proteico, eso ustedes ya lo saben, y eso se lo dije en las clases pasadas. Y por lo tanto, el mecanismo de degradación de la enzima es el mismo mecanismo que utilizan las proteínas para poder degradarse. Y el organelo, por lejos, el principal organelo que degrada entonces proteínas es el proteosoma. Por lo tanto, las enzimas se van a degradar por este organelo. Así que bien. Y ahí la pregunta que viene a continuación, ok, imagínate que tú tomaste un fármaco de tipo irreversible. La enzima dejó de funcionar, la mandaste a degradación. ¿Eso significa que por el resto de tu vida no vas a tener esa enzima? ¿Qué creen ustedes? No, ¿cierto? No, la enzima, ya, ok, tomé un fármaco, la eliminaron, qué sé yo, la degradaron.
¿Y cómo voy a tener nuevamente la enzima? Porque mi cuerpo no va a tener de nuevo, sí, va a tener de nuevo esa enzima. La pregunta es exactamente, volvemos a sintetizarla. ¿Y cómo la sintetizamos de nuevo? Mediante la activación o expresión de los genes. ¿Sí? Hay un gen, entonces, el gen de la enzima X, qué sé yo, se transcribe, usted ya vio eso en biología celular, se transcribe, se arma el RNA mensajero se exporta, se procesa, ¿cierto? Antes de exportar del núcleo, se va al citoplasma, se une a un ribosoma y se traduce, como dijo ahí Isadora, mediante el código genético, se generan los enlaces peptídicos y se vuelve a formar una nueva proteína que puede ser una enzima. ¿Sí? Entonces, claramente un inhibidor irreversible se une a la enzima, la inhabilita, esa enzima se va a degradación. Sin embargo, yo puedo volver a sintetizar la enzima, pero me va a demorar bastante tiempo en hacerlo, porque son varios pasos lo que hay que suplir. ¿Sí? Desde la activación del gen hasta la traducción, no es menor el tiempo que va a tomar eso. ¿Ah? Así que eso era una idea. ¿Vamos bien? ¿Sí? Ya. Vamos con el inhibidor, inhibición de tipo reversible. Dice acá, la inhibición reversible consiste en la inhibición de la función enzimática por la unión de un inhibidor, ¿cierto?, a la enzima, pero esa unión se hace a través de interacciones no covalentes, o sea, son interacciones débiles. Eso significa que el inhibidor se une a la enzima, pero se puede soltar, ¿ya? No como el inhibidor anterior, el inhibidor irreversible, porque él se une a la enzima covalentemente y no se suelta más, y la enzima se va a degradación. En este caso, como en este caso es inhibición reversible, el inhibidor se une a la enzima débilmente, porque se une a través de interacciones no covalentes, y por lo tanto se puede soltar eventualmente. ¿Ok? Javier Valdés dice, profe, no entendí. Pero Javier, ¿quién no entendió de esto? Cuénteme, ¿qué no entendió para poder ayudarla? Ya, pero ¿qué de lo anterior no entendió? Porque hablé harto de las cosas anteriores. ¿Quién no entendió? Para poder ayudarla. De cómo se une el inhibidor. Ah, ¿de dónde sale el inhibidor? No, el inhibidor es un fármaco. Los inhibidores, cuando hablamos nosotros de inhibidores, generalmente nos referimos a químicos o fármacos que uno puede estar consumiendo. ¿Ya, Javiera? ¿Sí? No es que salgan así como por arte de magia en el cuerpo. Cuando veamos la siguiente clase, que tiene que ver con mecanismos de regulación, sí, ahí hay reguladores internos que nosotros tenemos, pero claro, ahí los sintetizamos y los generamos. Pero en este caso estamos aplicando principalmente a los fármacos que uno utiliza y que uno consume. ¿Ya? Ok, entonces dentro de los inhibidores reversibles tenemos el competitivo, que dice que el inhibidor interfiere con la etapa de unión del sustrato, ¿cierto? Con el sitio activo. Tenemos la inhibición no competitiva, que el inhibidor no interfiere, perdón, claro, el inhibidor no interfiere con la unión del sustrato con el sitio activo, sino que interfiere con la etapa de catálisis. Por eso se llama no competitivo. Tenemos la inhibición acompetitiva, que aquí el inhibidor interfiere con la etapa de catálisis, igual que la anterior. Y el inhibidor mixto, que el inhibidor interfiere en ambas etapas, o sea, interfiere tanto en la unión de la enzima con el sustrato, como también en la etapa de catálisis. ¿Okay? Por eso se acuñaron estos distintos términos, distintos nombres. ¿Ya? Competitivo, porque el inhibidor compite por el sitio activo. No competitivo, porque no compite por el sitio activo, sino que interfiere en la catálisis. Acompetitivo, porque solamente interfiere con la catálisis. Y mixto, porque interfiere tanto con la catálisis como con la unión de la enzima con el sustrato. ¿Ok? Entonces, en la próxima clase, porque ya son las 13:51, vamos a hablar de estos inhibidores. Vamos a hablar del reversible, vamos a hablar perdón, de los inhibidores reversibles, vamos a hablar del competitivo, de toda esta lista, y les voy a dar algunos ejemplos de fármacos que utilizan algunos de estos mecanismos. ¿Bien? ¿Alguna pregunta, chicos, antes de cerrar la sesión de hoy? Fui lento esta clase porque harta información,
y porque vienen de vuelta de la semana receso, simplemente por eso. Pero a partir de la próxima clase vamos a ponerle un poco más de nitro para poder entonces avanzar. ¿Puede repetir todo desde el principio? Muy buenas tardes. ¿Cómo están, chicos? ¿Eso? ¿Como que nitro? Sí, hay que ponerle nitro. ¿No saben lo que es nitro? ¿Un término muy antiguo? Desde la clase uno, por favor. Ah, ya, vamos a repetir desde la clase uno. Ok, chicos, que estén bien, cuídense y nos vemos. Nos vemos mañana. No, sí, pues nos vemos mañana. Nos vemos mañana. Nos vamos a una tanda larga mañana, así que tómense un café, no sé, duerman bien, que estén bien, cuídense. Y eso. Chao, chao. Nos vemos la próxima semana. Tengo turnito, dice Karim. Pero Karim se va a perder las mejores clases. Pero bueno, su responsabilidad. Ya, que estén bien. Chao, chao.